Buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso especializado en Big Data. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña Luis Chávez, Regional Manager Data Governance en Centro de Excelencia Big Data de Telefónica Hispam. Asimismo, en unos minutos nos acompañará también Alonso Otiniano, exalumno de nuestro curso especializado. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Y ahora sí, Luis, te cedo la palabra para que comiences con la charla. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla y si logran escucharme con claridad? Sí, así es. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quiero agradecerles a todos por su tiempo. Su tiempo es importante. Siempre tenemos un espacio para seguir creciendo, para seguir formándonos y lo que esperamos desde que esta primera charla informativa, pues les deje bastante más claridad de por qué es importante este programa, de cómo este programa forma parte importante de la columna vertebral de la transformación digital de las compañías, ¿no? Eh, pues nosotros en este curso le hemos denominado Big Data y este curso está enfocado pues en transformar las compañías que ahora están atravesando esta transformación digital, ¿no? Las olas de tecnología son recurrentes. Hace muchos años se hablaba primero de desarrollo de software, de APIs, APIs, IT. Luego se empezó a trabajar con los data warehouses, los data lakes. Vino la ola en cloud, ¿no? Y pues los términos que se escuchan últimamente muy fuertes son inteligencia artificial en todos los frentes. Y hay en realidad dentro de cada una de estas olas componentes ocultos que no siempre los vemos. Cuando empezamos a trabajar dentro de estas tecnologías, de estos esquemas, empezamos a descubrir todo un mundo de especializaciones, todo un mundo de roles que participan para que finalmente el producto pueda ser puesto en producción para que los clientes lo aprovechen, ¿no? Entonces, ¿qué es Big Data? Big Data es una arquitectura, Big Data es un conjunto de soluciones, es un conjunto de diseño de disciplinas, de etapas diseñadas para gestionar grandes cantidades de datos. Se puede utilizar tanto para Business Intelligence, para trabajar con analítica avanzada, y definitivamente la inteligencia artificial no escapa a la necesidad de una estructura de gestión de datos previa. La inteligencia artificial ahora está muy al acceso de los usuarios. Tenemos aplicaciones desde el mismo WhatsApp, chatbots. Tenemos una cantidad de aplicaciones que están disponibles en doble clic en redes sociales, en diferentes espacios. Sin embargo, desde ese frente solo somos usuarios. Nosotros estamos usando un producto que alguien ha desarrollado y entrenado con datos que son ajenos a las organizaciones a las que nosotros trabajamos. Darle nuestros datos o los datos de las compañías para las que estamos trabajando o datos de compañías a las que vamos a brindarle servicio, requieren una comprensión previa de cómo vamos a tratar esos datos para que efectivamente el producto, sea de inteligencia artificial, analítica, reporting, pues lo use adecuadamente. Y Big Data es parte de esto, ¿no? Son muchos datos los que vamos a gestionar. Entonces tratamos de transformar las compañías basadas en el uso de Big Data. ¿Por qué es este curso? Bueno, acabo de hacer una pequeña introducción, pero este curso lo que busca es que comprendamos tecnológicamente, técnicamente, cuáles son las arquitecturas, las piezas que se engranan para poder poner en funcionamiento una maquinaria de datos dentro de las compañías. ¿Qué es un data warehouse? ¿Qué es un lakehouse? ¿Qué es un data lake? ¿Qué son realmente estas piezas como diseños y qué tecnologías se utilizan para que estas piezas funcionen, ¿no? Y en qué medidas son útiles para un caso de uso u otro. La idea es que puedas comprender cómo estas piezas se ensamblan en este momento en la nube. En algunas compañías siguen instalándose en casa, en on-prem, cómo trabajan en conjunto para que los datos puedan ser utilizados correctamente. Hay muchas tecnologías dentro de estas arquitecturas. Nosotros elegimos una en particular que es Apache Spark. Es una herramienta open source, es decir, no tiene un costo asociado para su uso. Y Apache Spark se volvió un estándar dentro de la industria para procesar
datos, ¿no? Preparar, limpiar, procesar datos de manera masiva, de manera bastante sencilla, para aquellas personas que vienen desde el mundo de análisis de datos, en las que usaban lenguajes de programación como Python. Spark es muy, muy sencillo, tienes una curva muy, muy corta de aprendizaje. Si eres un usuario que trabajó mucho tiempo en bases de datos, usando lenguajes como SQL para hacer consultas, es muy transparente usando Apache Spark. Tiene también una forma de acceder a través de SQL, por lo cual es una herramienta bastante versátil, bastante pragmática, sencilla para utilizar los datos, tener resultados de manera rápida. Y los puedes usar tanto en la plataforma cloud en la que hemos elegido o en las plataformas que las compañías tienen en Latinoamérica principalmente, ¿no? Casi todas utilizan Apache Spark. Entonces, lo que queremos en este programa es que comprendas cómo se usan estas herramientas, cuáles son las grandes piezas, puedas bajar un poco el nivel de detalle para que, utilizando una herramienta como Apache Spark, entiendas desde las entrañas cómo es que se manipulan los datos, cómo es que se tratan, y luego bajar un poco más a las herramientas complementarias, ¿no? Porque un proceso opera, pero requieres automatizarlo, requieres monitorearlo, requieres entender que hay algunas prácticas de calidad, por ejemplo, algunas prácticas de operación que van acompañando a esta arquitectura. Entonces, por eso es importante el curso, porque no hablamos específicamente de esta herramienta la usas para esto, sino esta herramienta es parte de este ecosistema y el ecosistema funciona de esta manera. Siendo bastante agnóstico a una marca en particular, puedes montarlo en cualquier cloud. En las compañías utilizan diferentes componentes, es bastante agnóstico en ese aspecto. Y con esto en mente, eres capaz de poder solucionar diferentes problemas. Hay diferentes casos de uso, muy comunes, muy sencillos y otros más complejos que las compañías tienen, eh, que una vez que los comprendas y alinees el objetivo que esperan, tú ya conoces las tecnologías y cómo es que estas solucionan parte o totalidad del problema. Entonces puedes hacer un planteamiento estratégico, un planteamiento táctico, un planteamiento técnico que ayude a resolver las necesidades de la compañía de manera robusta, ¿no? Creando el valor que todos esperamos, que los gerentes y que los equipos esperan dentro de la compañía, ¿verdad? Em, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta para pues hacer un poco más fluida la conversación, antes de entrar en detalles de cómo vamos a desarrollar los módulos, inclusive de presentarnos. Yo quería abordar primero un poco de por qué este curso, cómo lo estamos visualizando. No sé si alguien tiene una consulta o continuamos. Ok. Eh, vamos a continuar entonces. ¿Cómo hemos plasmado este curso? Que cómo creemos que este curso es bastante útil y sólido, lo suficientemente robusto para que sea aprovechable. Lo hemos dividido en 8 módulos y puedo hablar de 5 grandes o 6 grandes secciones, ¿no? El primer módulo, la primera sección, está basada en fundamentos o introducción a una estrategia de data y analítica. Seas una startup, seas una pyme, seas una compañía corporativa multinacional, la realidad es de que es una compañía que genera objetivos de negocio monetarios, es decir, tienes metas económicas, tienes planes de cómo llevar tu startup a un siguiente nivel en un plan comercial. Y la estrategia de data, Big Data, analítica o IA, lo que busca es sumar valor a la estrategia comercial. ¿Cómo hacemos ese match de que una pieza tecnológica o una pieza de Big Data sume a la estrategia de la compañía? ¿Y qué es la estrategia de compañía? ¿Y dónde es que Big Data forma parte de esta estrategia? Entonces, este primer capítulo lo que busca es sensibilizar diferentes piezas estratégicas, cómo es que tienes que mirar la estrategia de la compañía, cómo desarrollar tu propia estrategia y cuáles son las piezas importantes de Big Data que tienes que ir robusteciendo para que tu carrera pueda ir creciendo y siempre estar alineada a la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces eso hace ejecutable un plan. No queda básicamente en una pieza técnica, en una propuesta técnica, sino logras tener la capacidad de visibilizar cómo esto le suma a la compañía, cómo esto se estrategiza, se prioriza y se ejecuta, haciendo crecer mucho, mucho más tu capacidad de empleabilidad. Eh, entonces, puedes hablar términos no necesariamente técnicos. Empezamos a darle una mirada un poco más estratégica a la parte técnica. El segundo bloque, que abarca básicamente los módulos 2, 3 y 4, están muy en el core de la tecnología. Eh, Big Data no es una herramienta. Big Data no es
solo la marca de una pieza, no es solo Apache Spark, no es UCI, no es una herramienta única. Big Data es un conjunto de herramientas, es una arquitectura que llamamos, ¿no? Entonces, hacemos una introducción a qué es una arquitectura, por qué hablamos de arquitecturas. Y de hecho, esto es el blueprint o el plano que te va a permitir conversar con ingenieros, con analistas, con gerentes, con personas no técnicas del negocio que van a entender cómo vas a usar la herramienta. Dentro de estas arquitecturas, hablamos de las arquitecturas de datos modernas, es decir, cuáles son las que se utilizan desde hace 20 años, que siguen usándose en las compañías, hace 20, 40 años y siguen montadas allí, cuáles son las arquitecturas que se están adoptando y cuál es la tendencia de hacia dónde van las arquitecturas de datos. Y cómo es que lo que estamos aprendiendo aquí calza dentro de esas arquitecturas modernas, cómo puedes diseñarla, ¿no? Y luego hablamos de las tecnologías Big Data Cloud, es decir, yo ya sé que es una arquitectura, yo sé cuál es la tendencia y cómo se están diseñando. Ahora, ¿con qué herramientas puedo montar estas tecnologías? Entonces, hablamos un poco de los cloud disponibles. De hecho, existen Azure, está AWS, está Google, y cada uno de ellos tiene un sabor particular de una herramienta, ¿no? Cuando hablamos de una arquitectura, buscamos una herramienta que sea la base de la construcción, ¿ok? Cada uno de estos clouds tiene una opción para ellos. El elegir una u otra tiene ciertas características que tienes que ir aprendiendo a decidir. Pero entonces disponibilizamos un poco cuáles son las tecnologías existentes para montar esas arquitecturas y por qué Apache Spark sigue siendo cross a cualquiera de estas soluciones, ¿no? Y las plataformas de datos están muy ligadas a la arquitectura. Básicamente, eh, explicamos un poco qué significa el nombre plataforma de datos, ¿no? No hablamos solo de una base de datos, de un repositorio, sino de una plataforma donde hay un conjunto de herramientas que terminan finalmente generándole valor a la compañía. ¿Qué hace cada una de estas herramientas? Como esto le da forma a lo que llevábamos hace unos años Data Warehouse, lo que es ahora un Lakehouse, utilizando Delta Lake, que es una pieza específica de una tecnología que vamos a utilizar dentro del curso, ¿no? Entonces pueden ver que el primer módulo es bastante más estratégico. Tratamos de entender al negocio, de que las personas hablen en lenguaje de negocio, justificando una iniciativa técnica. Los módulos del 2 al 5, la idea es robustecer tu conocimiento técnico para que puedas diseñar y plantear una propuesta sólida de cuáles son las piezas que hay que montar para crear un producto de datos. Y hablemos de producto de datos, tableros, dashboards, analytics, inteligencia artificial. Todos estos requieren del tratamiento de estos datos. En el módulo 6 ya entramos un poco en la ejecución. De hecho, desde el 5 o 6 vamos a entrar en la ejecución de, de, pues, ejercicios en los que vas a aprender cómo se manipulan los datos, cómo se ingestan, cómo se procesan. Y técnicamente vamos a manipular el lenguaje, lo cual no es complejo. Hay formas bastante sencillas de cómo lo vamos a utilizar. Y en el módulo 7 pasamos del procesamiento y la manipulación y preparación a la aplicación en un caso de uso con analítica avanzada, y también entramos un poco en IA generativa. En los módulos iniciales o en las versiones iniciales de nuestro programa, la IA generativa no es toda contemplada, pues es bastante nueva. Y aquí buscamos tener varios enfoques también. Primero, desmitificar un poco qué es IA generativa. Les decía al principio que somos usuarios de la IA generativa. Eh, Nosotros podemos tomar una aplicación y pedirle a través de un prompt que resuelva algo, y eso es bastante útil para equipos comerciales, para equipos que tienen venta directa, pero dentro de una compañía es un poco más resguardado el uso de la IA. Estamos entregando datos. Entonces, tenemos que desmitificar cuál es la barrera, cuál es la línea del uso de IA generativa como un usuario fuera de las compañías, dentro de las compañías, y cuáles son las restricciones a esto. Y para trabajar esos datos, es que todas las etapas anteriores del curso tienen que enseñarte cómo manipular adecuadamente estos datos, considerando normativas, gobierno de datos y la gestión adecuada de estos datos en términos de ética, ¿no? Entonces aquí no vamos a hablar de política de ética, eso trataremos de tocarlo antes, pero vamos a explicar un poco qué es la IA generativa en términos de datos. También hay algunos shortcuts, me refiero a, eh, hay analistas de datos que no están familiarizados con SQL, con Python. Pues la IA generativa ayuda ahora a poder desarrollar este tipo de consultas, ¿no? La IA generativa termina siendo
una herramienta conversacional en la mayoría de los casos, la cual le podemos pedir que nos ayude a organizar los datos, que nos ayude a entender esos datos y le podemos preguntar inclusive por los datos. Y las tareas que nos tomaban horas preparando datos, haciendo análisis, pues la IA generativa lo puede hacer en minutos, lo cual simplifica muchísimo la brecha del uso de los datos, ¿no? Con ciertas consideraciones. Em, y siguen siendo grandes cantidades de datos. Entonces es importante los módulos de arquitectura, porque es diferente trabajar con pues, una cantidad limitada de datos que caben en una base de datos pequeña, a trabajar con datos bastante más grandes, ¿no? Pues que la solución sea escalable, que tenga el performance esperado, que puedas monitorearla de manera adecuada. Desde las primeras sesiones, lo que iremos buscando es de que el estudiante también entienda cómo resolver los problemas. Y por eso es que el último módulo es un Capstone Project. Se les dará durante las sesiones una serie de proyectos para que elijan, finalmente elegirán solo uno, ¿no? Y será grupal para que puedan elegir un problema real de negocio y hagan un planteamiento lo más acercado a la realidad de cómo resolver ese problema. El planteamiento debería, pues, considerar el cumplimiento de objetivos claros, por eso tenemos el módulo número uno, un diseño de cómo es que los componentes resolverían este problema, ahí vamos entre la arquitectura, y entrarían un poco al uso de alguna herramienta y cómo es que se plantea que la herramienta use para resolver este problema. Es un informe que ustedes lo presentan al final del curso y que es evaluado. Eh, entonces, a alto nivel, lo que buscamos es de que entendiendo las necesidades de la compañía, alineados a las necesidades de la compañía, hablando en términos comerciales de la compañía, podamos tener la capacidad de plantear una solución tecnológica. Entendamos realmente cuáles son los componentes de gestión de grandes cantidades de datos, que sepamos cómo funcionan estas herramientas, finalmente que podamos entender por qué este curso no es de analítica avanzada ni de IA generativa, pero queremos que puedan entender cómo esto se pone en funcionamiento y resuelve el caso de negocio en términos de analítica y cómo es que le suma a la analítica y a la IA generativa toda la gestión de Big Data, ¿no? De pues números, un poco de estadísticas que están dándose en el mercado. El 50% de compañías que están empezando a probar IA, es decir, de 100 compañías que están empezando a mirar la IA, 50 están tratando de pasar de un esquema de prueba a un esquema de usarla ya en el mercado en producción de manera escalable. Casi 35% de las compañías están aún en laboratorio, probando, aprendiendo un poco de cómo manejar la IA, cómo ser responsable, cómo utilizar los datos, cómo curar esta información. Y un pequeño espacio está siendo bastante más cauteloso de cómo usar la IA, ¿no? Están usando la SIM con análisis adicional. Eh, la realidad es que gestionar adecuadamente los datos y hacer un diseño escalable es lo que te permite tener una ventaja competitiva. Si tus datos no han sido organizados, no han sido adecuadamente cuidados, gestionados, pues puede que tenga pues datos que no son coherentes y el producto tampoco va a ser coherente, ¿no? Entonces es por eso que es importante y sigue siendo importante las plataformas de Big Data para la solución de problemas, tanto analíticos como ahora de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Hoy también nos acompaña Diego Benavides aquí. Diego Benavides está con nosotros en la charla. Diego es parte del equipo con el que dictamos el curso. Yo llevo algunos años ya compartiendo el mercado laboral junto con Diego. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en banca, en telco. Eh, pues yo estuve desempeñándome hasta hace poco como Regional Manager o gerente regional, en este caso de Latinoamérica, para gobierno de datos en Telefónica Latam o Telefónica Hispam, ¿no? Diego Benavides está ahora como Service Manager de arquitectura o gerente de servicio de arquitectura para mi banco. No sé, Diego, si tú quisieras pegar algo. Bienvenido. Hola, ¿cómo están chicos? Un gusto nuevamente. Gracias Luis, gracias a UTEC Posgrado por permitirnos nuevamente en esta sexta edición de nuestro curso
de Big Data que de hecho recoge nuestra experiencia en la última década, ya, Luchito, última década, ¿no? Ya estamos hablando de palabras, la última década del mundo hemos visto evolucionar todo el mundo open source de Big Data, Apache Spark, Hadoop, y ahora las nuevas arquitecturas modernas que traen, ¿no? La evolución tecnológica con las plataformas en cloud. Sí, hemos visto mucho cambio. Y bueno, lo que estamos haciendo cada vez en esta sexta edición es siempre estar actualizando un poco eh, toda la parte de stack tecnológica que está implícita, de hecho, en el curso, pero también la visión estratégica de las compañías, los casos de uso, la generación de valor y sobre todo tratar de explicar cómo el Big Data, a través de un punto de vista estratégico y de la misma arquitectura, pueden llegar a generar valor, ¿no? Tal como dice Luis, también a través de los casos de uso, ¿no? De analítica avanzada, no es un curso de analítica avanzada, pero a través de los casos de uso mostramos un poco ese valor que puede llegar a generar esto a través de ecosistemas de datos robustos y soluciones escalables, las tecnologías de procesamiento de los macrodatos. Entonces, un gusto a todos. Veo que ahí hay preguntas ya, Luis, parece que en el Q&A, no sé si tenemos el protocolo para ir respondiendo. Sí, yo creo que la podemos responder en vivo, ¿no? Nos preguntan un poco sobre la herramienta de Apache Spark, si es que solo funciona en cloud o si de hecho funciona en on-premise, ¿no? Pues, lo que decía Diego hace un momento, que esto es un poco el resumen del enfoque de los últimos 10 años. Y eso quiere decir que hay compañías que aún están en on-premise. Muchas de esas compañías han adoptado un clúster de Big Data y Spark está en ellas. O sea, Apache Spark funciona en on-prem en muchas de estas compañías. Algunas ya han migrado a cloud, otras están en proceso y algunas se mantienen en un esquema híbrido, en lo que utilizan tanto en cloud como en on-prem. Entonces, Apache Spark sí funciona en ambos mundos, ¿no? Tanto en on-prem como en cloud. La tendencia sigue, como siempre, yéndose hacia cloud, ¿no? Los mundos se están yendo a cloud, pero hay compañías que todavía mantienen la data en on-prem y funciona sin problemas. Sí, creo que la evolución tecnológica, pese a las vertientes, y de repente voy a expoliar un poquito parte del contenido, sigue habiendo dos corrientes muy significativas en el mundo tecnológico respecto a data y analítica, ¿no? Y ahora inteligencia artificial. Están los enfoques más open source, que vienen del mundo, de todo ese mundo de Apache, de los proyectos Apache, y sigue habiendo, pues, vendors que promueven su tecnología cerrada, ¿no? Propietaria. Dentro de esas opciones, relacionada a la pregunta Apache Spark, ¿se puede correr en cloud o en on-prem? Sí, en efecto, las soluciones actuales que embeden todo lo que es Spark y tecnologías similares open source tienen la característica de que se pueden utilizar en entornos on-prem, en tu misma máquina o en la nube como tal. Esa es una de las características o esos de los pros, por decirlo así, que tienen las tecnologías de código abierto, ¿no? Que por detrás toda esa tecnología se puede empaquetar, ¿no? En un producto, ¿no? Licenciado, pero si quieres utilizar lo mismo, la misma data guardada, con los mismos formatos, con un Spark que tú tienes en tu computadora o en un servidor o en un data center en tu empresa, puedes hacerlo. Esa es un poco la versatilidad que tienen estas tecnologías. A ver, sigamos. Hay otra pregunta. Eh, si no conozco el manejo de base de datos, ¿qué competencias me aporta el curso para explotar bases de datos de manera autónoma y entregar soluciones concretas a la empresa? Pues, a ver, voy a aventurarme a responder con el poco contexto de la pregunta. ¿Por qué digo poco contexto? Porque al indicarme, si no manejo base de datos, me dice un poco de que el rol no es tan técnico en el que te desempeñas ahora. Posible que sea de analista, pero no necesariamente de gestionar los datos. Entonces, el curso te ayuda primero desde la parte de estrategia a entender la tecnología y a poder dar decisiones sin entrar en el detalle de cómo manejar la tecnología. Eh, Vamos a hacer un ejemplo así súper básico. La inteligencia artificial te permite hablar con cualquier tecnología por detrás, ¿no? Prompteas, le escribes y te dice, te responde. Pero técnicamente aún no sabes cómo has agregado la data a la tecnología. Eh,
Hay ya proyectos en los que se conecta la inteligencia artificial a la base de datos. Tú le dices a la inteligencia artificial, esta es mi base de datos, esta es la estructura, las tablas, los datos, esto es lo que trae mi base de datos. Y le preguntas a través de la inteligencia artificial cuál es el resultado, cuál es el resumen, cómo se puede armar el análisis de estos datos. Y la IA lo hace. Entonces, para hacer un planteamiento así lo podemos hacer de dos formas. Muy alto nivel de decir, oye, yo quiero que hagan un proyecto en la compañía que la inteligencia artificial le pregunte a la base de datos y la base de datos responde. ¿Ok? Todo el equipo va a pensar eso, van a empezar a analizarlo. Y otra mirada es, después del curso es, vas a entender cómo poder hacer algunos objetivos estratégicos claros, alineados. Vas a poder elegir alguna arquitectura o plantear algunas opciones de qué piezas pueden hacer esta solución. Y cuando hablemos de inteligencia artificial vas a tener mucha más claridad de qué es IA generativa, qué no es IA generativa y cómo se aplica para casos de uso de este tipo. Y no has manejado ninguna base de datos. Y no has salido del rol técnico en el que necesitas entrar a codificar. Pues eso lo aprendes dentro del programa, ¿no? No sé si eso te ayuda un poco a la duda actual. Y no sé, Diego, ¿tú quieres complementar algo Sí, ahí? para ir complementando un poco, nuestro curso, como ya lo venía listando Luis, tiene un componente estratégico inicial fundamental, que le sirve nosotros recibimos a perfiles diversos, ¿no? Algunos ejecutivos más de gestión de capacidades, gestión de tecnología, que a veces solo necesitan saber de esta nueva ola de data analítica, ahora inteligencia artificial, para tomar decisiones. Entonces, desde el punto de vista estratégico, sí es bueno saber cuáles son los conceptos principales dentro de la gestión de los datos, de los macrodatos, del Big Data, de la analítica avanzada, y entender cuál es el stack actual de opciones tecnológicas que existen para que tomen las decisiones. Les acaba de decir que hay dos enfoques actualmente, ¿no? Y dentro de los enfoques no quiere decir que uno sea mejor que otro. Ambos tienen pros y contras. Y lo que va a depender la decisión final es cuál es el contexto qué quiere la compañía, ¿no? Hacia dónde se va, cuáles son las capacidades humanas que tiene o capacidades en general que tiene la empresa para que tomes una u otra decisión. Esa es la parte estratégica que tiene el curso. Y luego, si es que inclusive no tienes mucha afinidad con la tecnología, nunca has hecho una query, ya en la parte más técnica, tampoco es que nuestro objetivo es que se vuelvan expertos de ingeniería de datos, ¿no? Vamos desde lo más básico hasta una implementación, ¿no? De un proyecto concreto, pero tampoco es que vayamos a ver cosas tan de un nivel más senior de ingeniería o técnico, ¿no? Es un poco el soporte que tenemos por ahí. Es importante eso último que has comentado, Diego, ¿no? Porque les decía al inicio, cuando entramos a este mundo de Big Data y Analytics, te vas a dar cuenta que no hay un solo rol. O sea, de hecho, como especialista, que puede ser un siguiente paso, tienes técnicos, ingeniería de datos, arquitectos de datos, ¿no? Científicos de datos, que son los más mencionados, o tienes translators, managers y data governance, que son personas que entienden cómo funciona la tecnología, pero están más enfocados a ir a la parte estratégica y ayudar a que la compañía mueva las piezas adecuadas, gestione los datos adecuados para que el caso de uso se ejecute, no necesariamente técnica, pero entiende cómo funciona técnicamente ese mundo para poder ejecutar estos casos de uso. Y hay una serie de roles que las compañías están contratando ahora para estas tareas, ¿no? Entonces no es solamente una especialización técnica, hay un abanico de roles que se abren después de este tipo de programas. En esta oportunidad, siempre tratamos de rotar bastante a nivel tecnológico las opciones. La última versión tuvimos un partnership muy bueno con Databricks. Había ahí algunos beneficios y también información que podemos compartir del vendor. La anterior también estuvimos trabajando con Snowflake. Tratamos de variar bastante y estar como que a la vanguardia de las nuevas plataformas, las nuevas opciones tecnológicas. En este caso particular, todavía tenemos algunas opciones que cerrar, pero o sea, siempre el conocimiento a nivel de arquitectura va a ser agnóstico a la tecnología y más bien tratamos que las opciones que tengamos durante las clases no sean muy intrusivas en el punto de vista desde el punto de vista
comprometer al estudiante a comprar algo, por decirlo de ese modo y para dejarlo a ese nivel, sino que tratemos de utilizar las herramientas libres que se encuentran en el mercado, ¿no? Hay mucha variedad de plataformas de datos o plataformas de analítica de datos abiertas que uno puede utilizar para hacer, simple, para aprender o para hacer sus experimentos. Y lo que buscamos en este curso es eso a nivel tecnológico, ¿no? De que utilicemos herramientas que cualquiera de ustedes pueda utilizar sin ningún tipo de compromiso. De hecho, lo que mencionabas, Diego, ¿no? Las herramientas principales con las que se trabaja son estas cuatro a nivel de la gestión del curso. El contenido se comparte a través de Google Drive, Zoom es la herramienta o la plataforma de video, Slack es para estar en comunicación y sincronización de networking porque van a tener acceso a otros participantes de ediciones anteriores. Databricks es la plataforma de datos sobre la cual se va a desarrollar el curso, sobre la cual se utiliza Apache Spark y hay una serie de componentes alrededor de Databricks. Es, como comentaba Diego, montable en cualquiera de las clouds. Y de hecho utilizaremos por ahí uno que otro notebook de otra herramienta propiamente de Google para algunas pruebas y casos en el caso de inteligencia artificial, ¿no? Es esto el core principalmente. Eh, Hay una consulta sobre, a ver, me permiten, Hay variedad. si me dicen, ¿este curso especializado sirve para principiantes? Soy contador público y estoy interesado en Big Data, o me recomiendan comenzar desde cero llevando un curso de arquitectura de datos empresariales. Eh, Yo pasé por la formación de arquitectura de datos empresariales. Yo creo que Diego también ha pasado por la parte de formación de arquitectura de datos empresariales. Dentro del capítulo de arquitectura de datos, tratamos de simplificar eh, qué es arquitectura de datos, cuál es su lugar dentro de la arquitectura empresarial y cuál es la relación con la arquitectura de la compañía o con la estrategia de la compañía, ¿no? Y no entramos en el detalle, digamos, administrativo, teórico de cómo tiene que ser el arquitecto, cómo documentar, el nivel de detalle que sí se da en un curso de arquitectura empresarial y herramientas. Eh, sí te sirve el programa desde la mirada de que vas a entender cuál es la cantidad de componentes que necesitas, ¿no? Y cuando entres a la herramienta te vas a dar cuenta que Databricks no necesita montar todo de manera muy compleja. Es decir, tú puedes subir tus datos y empezar a analizarlos directamente. Pues yo creo que es útil. De hecho, en algún momento conversaba con algunos auditores contables que querían aprender a hacer la conexión a sus bases de datos con herramientas como estas para poder hacer las auditorías. Entonces, yo creo que es súper útil para este tipo de ejercicios, ¿no? No sé si Diego, y no requiere tampoco que seas el experto en SQL o el experto en Python. Eso es una de las cosas sencillas, de que hay una curva muy, muy baja de adopción con este término, ¿no? Complementando un poco, en los cursos anteriores hemos tenido perfiles diversos, me voy a acordar de diversos, ha habido profesores, ha habido gente de minas, ha habido gente, ejecutivos, como decía previamente, ¿no? Que no han tenido ninguna formación inicial, y voy a hacer nexo con creo que una pregunta, o parte de una pregunta que hacían también, ¿cuál es el conocimiento mínimo que requiero? Usualmente no requerimos obligatoriamente un conocimiento técnico previo, porque parte de los cursos o parte del hands-on que hacemos, ¿no? De los laboratorios técnicos que hacemos, son muy de paso a paso, ¿ok? Sí sugerimos, como queda, me parece en el brochure y en la información del curso, que hayan visto parte de cursos o PLSQL básicos, ¿no? Ese lenguaje de consultas básico y o Python, ¿no? O sea, sugerimos que sea así porque de esa manera, en esa parte no es tan rígido. Sin embargo, de cara a los objetivos del curso, no es que le exijamos al estudiante que se vuelva un experto desarrollando cosas. De hecho, en el Custom Project no está enfocado en desarrollar a nivel de ingeniería de datos o algún programa, ¿ok? Así que sí, o sea, respondiendo un poco a la pregunta, sí es recomendable, pero para que no sea tan difícil esas sesiones para el asistente, ¿no? Es más por eso que porque sea un prerequisito del curso.
Y lo otro, sí, mencionabas al inicio en la pregunta que ya habías llevado algo de estrategia y querías complementar. Sí, si bien la parte estratégica es una sesión, me parece, la idea es definir un poco los pasos que debes considerar una estrategia, pero para luego poder o levantar un ecosistema de datos desde cero o poder implementar una solución. Entonces, hacemos el nexo entre la estrategia y por qué deberían considerar tener las capacidades tecnológicas, las capacidades de procesamiento de datos en una empresa, para luego mostrarles cómo es que se procede, cuáles son las arquitecturas más comunes, ¿no? Sí, por ahí. Creo que hay una última, ¿no, Luis? Sí, está más orientada, creo, a la parte administrativa de cuándo inicia el equipo. Yo creo que el equipo de UTEC aquí nos puede ayudar, ¿no? O sea, al final del programa hay una certificación que la brinda UTEC. Eso se hace en un plazo máximo de 15 días después del cierre del programa. Es firmado por UTEC Posgrado. eh, y, y el resto de detalles ahorita nos puede brindar el equipo que está aquí con nosotros, ¿no? No sé, Davor, ¿estás Perfecto, con Luis. nosotros? Sí, Sí, perfecto. antes de seguir, también antes de terminar con la ronda de preguntas y respuestas, eh, vamos a darle pase rápidamente a Alonso Tiniano, desarrollador geocientífico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y exalumno de nuestro curso especializado en Big Data, quien compartirá con nosotros su experiencia como alumno y profesional. Rápidamente, adelante, Alonso. Hola Luis, Diego, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Fuerte y claro. Sí. Gusto ¿Qué tal saludarte. chicos? ¿Qué tal con todos? Un gusto aquí. Yo estoy en Santiago ahorita, ya van a ser las 10 de la noche. Y bueno, en líneas breves, nomás de decirle que el curso, yo trabajaba bastante con lo que es justo con data espacial en minería y lo que es la parte geológica. Y yo pensaba, dije, ¿para qué voy a ver un curso de Big Data si no? Lo veo más enfocado a economía, acá lo veo un poco más hacia la parte, ¿no? De banca, de repente dije, ¿no? Sin embargo, creo que algo importante del curso y que ha empujado a quedarse en Chile, porque he llegado hasta acá, me han enviado hasta acá. Bueno, no trabajo en Ingemedia, yo estoy trabajando en una empresa que se llama WSP, que es una consultora grande, muy grande, que tiene más o menos 27.000 empleados a nivel mundial. Y justo la parte de la innovación y la parte de cómo armar, ¿no? Tener la disponibilidad del dato, que es lo que más Luis me decía, disponible el dato, tiene que estar ahí, que cada cosa que se hace en el proceso es información y hay que ver una forma de cómo estructurarla y armarla. El curso me dio claridad hacia esa parte. Hizo que mi cabeza entienda el Data Life Cycles Management y la arquitectura de datos y con eso mi cerebro entendió mejor que simplemente ver o usar SQL o usar Python o usar R. Me dio un bagaje amplio de entender cómo se puede armar una infraestructura en general, ¿no? Sin saber todo, no sabía todo. SQL recién lo aprendí hace 4 meses, estoy aprendiendo SQL, que sabía un poquito más, pero de ahí, ¡pum!, me fui arriba. Pero creo que el curso fue muy nutritivo en la parte de que así no tengas nociones, justo te da toda la estructura para que entiendas cómo usarlo, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y ahorita justo estoy implementando en Perú y en Chile, supuestamente vamos a conversar aquí, ¿no? Que es justo la parte de lo que es arquitectura de datos para el uso. En mi caso es con Microsoft, Databricks y Azure, todo es full Azure. Pero igual había bastante data warehouse, ¿no? En casa, ¿no? Entonces se ha empezado a estructurar una base de datos recién. Entonces es como que el paradigma del cambio de cultura fue muy importante también al comienzo del curso cuando me lo enseñaron a mí Luis y Diego, ¿no? Porque era algo muy difícil a veces de cambiar en las cabezas que todavía controlan, ¿no? Que es un trabajo así de hormiga que hay que hacer, ¿no? Y seguir. Y creo que es importante el curso porque ese panorama que a veces uno se encierra en... Justo pregunta, yo también preguntaba, Python, SQL, me iba muy a un punto. Entonces, no veías en global cómo podía hacerlo para que funcione el sistema, como un ecosistema, ¿no? Algo funcional. Y de ahí ya poco a poco ahorita voy a contratar a otras personas, se van viniendo y se hace más grande el grupo, ¿no? De lo que yo pensaba que solo era programar y tener conocimientos separados de bloques, era un integrado, ¿no? Y creo que el curso me ayudó bastante eso, ¿no? Bastante esa parte. Más que manejar un software o entrar a Databricks a Cloud para manejarlo, o conectar SQL, o manejar el Python, o manejar el R, o manejar otro software, el Apache Sparrow, o lo que sea, es la estructura mental para que entiendas bien cómo funciona el sistema en general. Eso me sirvió un montón, eso fue un punto.
Y de ahí también cómo se manejaba, ¿no? La tecnología de la base de datos primera generación, segunda generación, y un poco de entender lo que es data lake y todas esas cosas que son conceptos que te permiten explayarte un poco, ¿no? Y que te entiendas lo que te dicen otros, ¿no? Pero en general, bueno. Es eso nomás, ¿no? Que es muy nutritivo respecto a la visión que te puede dar. Y yo al comienzo pensaba que no era tan importante. Sí, yo realmente quería que me ayuden a tratar mi data de espacial nada más, ¿no? Que yo quiero mi problema, pero esa visión de poder engranar todo y ver cómo en verdad funciona, con el Dama debug y ver qué es la calidad de datos y todo eso en conjunto, era como que me amplió mi cerebro y me dio la oportunidad de ir avanzando, ¿no? Y yo lo he tratado de aplicar, ¿no? Ya más o menos como 3 meses que llevo ya, ¿no? Innovando en esta parte. Aparte que yo sí he trabajado con Data Science, ciencia de datos más. Entonces aprendí un poco de Data Architecture y cómo trabajan, ¿no? Los dos ahí en conjunto, para luego aplicar, ¿no? Ya generativa, que es el paso todavía. Lo veo un poco, un tiempito más, pero sí es posible. Bueno, eso nada más quería compartir, no demasiado. Ahorita para mí ya son las 10 de la noche. Ya yo sí tengo que ir a dormir, no es tan temprano, pero bueno, y gracias igual por la oportunidad para poder conversar, ¿no? De la experiencia que tuve en el curso que he realizado, que se ha sido el anterior, si no más me equivoco. Así es, así es. Oye, qué Pues es un gusto gusto, claro, escucharte, un Alonso. gusto Muchísimas escucharte, gracias por el Alonso, espacio. de tu experiencia y que, bueno, ha podido ser de utilidad para ti lo que viste y ahora estás ya de manera regional. Bueno, buscamos eso con todos, ¿ah? Que dispersen el conocimiento en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Que en realidad el conocimiento o toda la información que compartimos es actualizada y de hecho son cosas que vemos con colegas y partners a nivel mundial, ¿no? Algo que nos dejó, creo que en la última década, Luis, es que todo esto de Big Data, ahora con inteligencia artificial generativa, o sea, si quieres estar a la vanguardia, tienes que hablar con colegas del mundo, ¿no? Donde se Sí, hacen sí. cosas, compartir con ellos, bueno, ahí en diferentes idiomas también, y como que el nivel está a la par con los que nos dedicamos a esto bastante tiempo ya, ¿no? Así que no, Yo Alonso, creo, felicidades y por ahí, cuando estés por acá en Lima, nos encontramos con los exalumnos, ¿no? Son varios, ¿eh? Sí, gracias Luis, gracias Diego. Y chicos, les animo en verdad porque ha sido una buena experiencia. Yo al principio un poco escéptico, se podría decir. Un poquito, ya bueno, vamos a intentar, pero yo creo que sí, sí es bueno, ¿no? Y para que te dé esa visión general, ¿no? De todo, creo que es muy importante, muy importante. Bueno, yo sí los dejo, yo tengo que ir porque ya mañana sí tengo que ir tempranísimo y la hora es 2 horas más, así que un gusto igual Luis y Diego. Y como les digo, chicos, se pueden enseñar. Un un abrazo, gusto, Alonso. Muchas gracias. chicos, ¿eh? Yo creo que quiero rescatar de lo que comentó Alonso algo importante. Eh, Entramos a los programas por un dato puntual, Python, SQL, como lo comentó. Y de hecho, ha dado en el clavo Alonso cuando dice, nosotros este programa lo que buscamos es de que tengas esa visión completa, ¿no? Estrategia, el core tecnológico para que puedas plasmar la solución. Entras a la herramienta para que desmitifiques cómo funciona la herramienta, porque a veces nos hablan de la herramienta, pero cuando la tocamos de primera mano, nos damos cuenta que hay cosas más fáciles de lo que parecen y hay otras que son un poquito más complejas y puedes explicarlo luego a un proyecto y luego puedes ver cómo el resultado se da, ¿no? Entonces tratamos de plasmar todo esto con casos reales, con la experiencia, como te comenta Diego. Pues venimos de varios proyectos, el mercado nos ha dado la oportunidad de participar en diferentes industrias y me da muchísimo gusto de que mejore su empleabilidad, de que sea útil para ustedes, de que al salir del programa sientan que realmente les ha enriquecido, como Alonso mismo lo acaba de plasmar, y que pues sean parte de todo este ecosistema laboral que hay en Latinoamérica, que es un boom realmente, ¿no? Hay bastante movimiento en la región y siempre están en busca de talento. Entonces, finalmente ese programa es para que sea útil y aprovechable para ustedes. Perfecto, Diego, Luis. Uy, creo que, Luis, ¿puedes escucharnos? Sí, sí, con claridad. Perfecto. Vamos a dar pase ahora a Antoinette Aguilar, asesora comercial del curso, quien rápidamente también dará la mención comercial y luego pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Antoinette. Buenas noches con todos. Les voy a compartir la PPT con la información comercial.
Bueno, eso ya lo han comentado los profesores al inicio de la charla sobre el perfil, también todo lo que se va a aprender dentro del curso. Estamos iniciando el 30 de abril, las clases están culminando el 23 de junio. Son modalidad online en vivo los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. La inversión del curso es de 3.000 soles y para los asistentes a la charla les estamos brindando un descuento especial, el cual se los estaré enviando por interno. Los pagos los pueden realizar con tarjeta de crédito o débito, puede ser pago al contado o pago financiado en cuotas sin intereses. Ya, acá a la mano derecha tienen también mi contacto, ¿no? Y si en el caso también les surja alguna consulta respecto a la información brindada en la charla que no la hayan podido realizar acá bueno, por el Zoom, pueden enviarla por el WhatsApp y la voy a derivar con los profesores para poder atenderla. No sé si de repente tienen alguna consulta referente a la información que les estoy brindando o también posterior a la charla les van a facilitar el link para que puedan contactarse directamente a mi WhatsApp. Perfecto, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas por el chat o en el Q&A. Tenemos una pregunta que nos llega por interno, Luis Diego, eh, que es la siguiente. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de usar arquitecturas de datos modernas como Lakehouse frente a las arquitecturas tradicionales? ¿Tú quieres comentar, Diego, inicialmente? Pues, voy yo. Sí, Sí. las arquitecturas han ido evolucionando con el tiempo y creo que han ido en sí aprendiendo de las generaciones que han pasado. ¿Ok? La ventaja de las arquitecturas de datos modernas, las de actualidad, a nivel tecnológico, es que todos los pros y contras que tenían las anteriores olas tecnológicas que han habido a nivel de plataformas, se han tratado de mejorar en las modernas. Es decir, si trabajabas en warehouse y había limitaciones para procesar grandes volúmenes de información, esto con los lakehouse que han adoptado también las buenas capacidades o las capacidades que te traían las data lakes, en donde podíamos procesar ya volúmenes grandes, se han unificado en un solo enfoque tecnológico. Siguen habiendo desafíos, ¿ok? En todos los enfoques que puedan existir actualmente, a las opciones tecnológicas que existen actualmente, sí. Pero es parte de, va a seguir evolucionando estas tecnologías para tratar de abordarlas de alguna manera. Cada vez, cada 6 meses van saliendo nuevas enfoques tecnológicos, nuevas mejoras en las plataformas existentes y se van abordando. Entonces, yo creo que la clave en esta tercera generación de plataformas es que ahora podemos hablar de una sola plataforma que se acerca más a todas las necesidades que tiene una compañía a nivel de procesamiento y de gestión de la información. Yo creo que Diego ha dado en el clavo en las ventajas tecnológicas que cada una de estas plataformas trae. Algo que te complementa en la formación de estas piezas, y cuando hablamos de casos de uso también, que no es técnica, en este caso la ventaja, es que también vas a poder identificar qué casos de uso se resuelven mejor con qué plataformas. Error común que ha pasado en algunas compañías con las que hemos trabajado, en algunos proyectos que han hecho, ¿no? Compró un cañón para matar a un mosquito. Es probable que la compañía tenga un presupuesto en el que quiera adoptar una superplataforma y el problema sea muy pequeño. Tiene las herramientas suficientes para justificar por qué elegir o por qué no esa plataforma. O al contrario, subestiman el problema y lo simplifican demasiado. Tienes las herramientas necesarias para decir por qué una plataforma o una generación tiene ciertas capacidades que puede resolver el problema que la otra no. Es parte de lo que aprendes aquí, ¿no? Entonces puedes justificar con conocimiento, causa y detalle de estas funcionalidades por qué ir por una u otra solución en términos de negocio. Si puedes elegir el caso de uso. Una de las cosas que siempre hacíamos era, ¿cuál es el caso de uso? Sin caso de uso,
Si no hay una necesidad clara de negocio, solo estamos dibujando arquitecturas y planteando herramientas. Necesitamos entender qué va a resolver. Entonces es importante eso y eso lo vas a aprender también dentro del programa, ¿no? Perfecto, Luis, Diego. Esas son las preguntas que tuvimos. Y queremos dar por cerrado también esta ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecerte a ti, Luis, Diego, Antoinette y a todos por haber participado en esta charla informativa de nuestro curso especializado en Big Data. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes para enterarse de nuestros cursos, programas y maestrías. Ha sido un placer. Tengan todos muy buenas noches.